González Izquierdo, buenos días. ¿Me está escuchando? Ahí lo tenemos. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, María. María Teresa, buenos días. Gracias por la invitación. Hablemos del bono, señor González Izquierdo. ¿Será suficiente como alternativa, como salida? Mira, en el momento de emergencia que estamos viviendo, los 15 días, y si es que nos extienden por otros 15 días más, es decir, un mes, ahí las familias, el ingreso familiar, es bien posible de que se derrumbe literalmente, sobre todo para los trabajadores independientes, que pueden ser formales o informales. Como no trabajan una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, obviamente su ingreso se vuelve cero, pero sus gastos no, porque tienen que seguir pagando comida, tiene que pagar, si están en el colegio, las pensiones, universidades, en fin, una serie de gastos. Entonces las familias, sobre todo, repito, los independientes, ¿no?, sean formales o informales, se restringe tremendamente su liquidez, porque ingresos casi no tienen. Y ese es el problema que hay que solucionar fundamentalmente, devolverle la liquidez a estas familias para que puedan comer y también puedan sufragar los gastos esenciales, como es luz, agua, universidad, colegio, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema que hay que resolver inmediatamente. En ese sentido, los 380 soles del gobierno está bien orientado, pero él lo ha estado focalizando en la población pobre y muy pobre. Pero fíjate tú, según el INEI, ¿cuántos somos pobres hoy día en el Perú? Somos 20%. Si multiplicas por 32 millones de peruanos, te sale más de 6 millones de peruanos que somos pobres. O sea, son pobres 6 millones de peruanos. Y el gobierno le está llegando a un poco más de 3 millones, o sea, todavía ni siquiera está llegando a la población pobre del Perú. Y hay también un segmento arriba que es no pobre, pero es muy vulnerable de que con una situación difícil lo conviertes en pobre. Por ejemplo, un taxista, un electricista, un gafitero, un jardinero, todos los independientes que no trabajan, si no trabajan, no ganan, y si no ganan, no tienen que gastar, pues. Y ese porcentaje es el que no estaría siendo atendido hasta el día de hoy por el gobierno y tiene que ser atendido rápidamente, sobre todo si nos vamos 15 días más, este segmento de la población, que yo lo estimo, no yo, sino el Banco Mundial, el año 2012-2013 lo estimó en más o menos 9 millones de personas. Jorge, que haya disminuido un poco, bueno, sí. Claro. A mí me preocupa, en primer lugar, el tema del bono. ¿Por qué me preocupa? Porque mucha gente me escribe, figuraba en el bono, ya no estoy en el bono, porque vivimos en un país tan informal que hasta qué punto realmente tenemos claramente identificados los pobres y los que tienen y viven en estado de extrema pobreza. Pero hay un adicional, lo que estás mencionando. ¿Qué pasa con toda esta población vulnerable que no está trabajando? Ya pasaron 15 días, podrían pasar otros 15 días. Es decir, al término de los 15 días ya no son vulnerables, ya pueden terminar siendo pobres en el lapso de un mes. Claro, tranquilamente, por eso se les llama vulnerables. Y es ahí el problema de cómo les llego a ellos con un ingreso, con el bono de 380 no le vas a llegar. O si le llegas a una pequeña fracción. Ahí va a tener que fijarse, y es una tarea de gobierno del señor Vizcarra, y un concepto que se llama ingreso mínimo familiar, para como emergencia llegarle sobre todo a esta población independiente, que es la que más va a sufrir y ya está sufriendo. Entonces, don Jorge, es que tienes que hacerse el target, ¿no? Sí. En esa línea, don Jorge, se habla de 380 soles, pero ¿cuánto estimaría usted lo adecuado? ¿El equivalente a un sueldo mínimo? ¿Cómo lo calcularía? Mira, si nos vamos a un mes, o sea, si nos vamos 15 días, tendría que estar alrededor del sueldo mínimo, por supuesto, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo censarlos? ¿Cómo saber a quiénes darles? ¿Cómo darles? ¿Quién debería darles? ¿Quién debería encabezar esta emergencia económica? Es muy difícil eso, María Teresa, hacerlo en la vida real. Lo que ha hecho el gobierno es agarrar información de varias partes, del MIDIS, del INEI, hasta de la SUNARP,
para ver si tú tienes un terreno, una casita, ¿no? Han agarrado la información disponible, pero obviamente es una información imperfecta y por el apuro que tienen es que se cometen los errores que vemos, las omisiones que vemos y la protesta de la gente que vemos. Pero es algo que no había forma que no suceda eso porque no estábamos preparados con una base de datos bien hechecita, no existe. Entonces se ha tenido que, como dice la canción, en el camino hacer, se hace al andar, o sea, ¿no? ahí así es, así es. Ahora, don Jorge, otra medida que ha anunciado el gobierno que está estudiando en estas horas es que se pueda disponer de lo que es la CTS hasta 2.400 soles. En nuestro país la CTS funciona como un seguro de desempleo. Uno se queda sin trabajo, se queda un tiempo en la calle, utiliza la CTS. ¿Le parece apropiada esta posibilidad de disponer de un monto? Mira, si tú haces un análisis económico serio, la respuesta es no es una medida conveniente. ¿Por qué dirá la gente? ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, hoy día tenemos un trabajador dependiente que es el que trabaja para una empresa. Claro. Que son así, son 5 millones. Y al costado tiene al trabajador independiente que su jefe es el mismo, que pueden ser formales o informales, pero ellos son la gran mayoría. Los que tienen CTS son estos, los trabajadores dependientes que trabajan para una empresa. Los independientes no tienen CTS, que es un seguro de desempleo. Y esta población es la que está sufriendo muchísimo y va a sufrir más si nos amplían 15 días. Ellos, porque acá los trabajadores dependientes, mal que mal, la empresa la otra semana va a hacer un esfuerzo a la empresa si le van a pagar o el 100% de su salario o de repente un porcentaje recortado, claro, pero le van a pagar su salario. Y con esta medida de liberar la CTS, ¿a quién le estás dando liquidez? ¿A él que lo necesita a gritos porque no está generando nada de ingresos? ¿O a ellos? A ellos le estás dando la liquidez mayor, que no la necesitan tanto. Entonces yo creo que con esa medida se está llegando a un sector pequeño de los trabajadores que mal van a tener pues un ingreso a fin de mes la otra semana, o parcial o total, que la empresa le está haciendo un esfuerzo para sufragárselo, para Jorge, ¿no? A ellos le vas a llegar con el CTS, ¿no? Ya, y otra cosa que ya lo hemos hablado, ya lo hemos recomendado qué hacer, pero igual la gente me está vibrando el teléfono un montón por el tema de las AFPs. ¿Propondría, Jorge, hacer algún cambio, tocar las AFP en este estado de emergencia? ¿O simplemente ese hoy no, eso sería... Ya, por eso hay que aclararlo para la gente... peor todavía. Yo lo sé, sí. hay que explicarlo para la gente que, digamos, no tiene idea y se ha generado mucha incertidumbre porque ya sabemos que han bajado, ¿no?, los que están en el fondo 2, en el fondo 3, y la ministra ya lo dijo claramente, no es momento ni siquiera de pedir el retirarlo, porque obviamente esto sube y baja y hay que esperar la subida. Pero hay gente que me dice que ya está, digamos, para cobrar su AFP porque ya se van a jubilar, son personas de más de 60 años. ¿Qué les recomendarías a esas personas? Mira, María Teresa, en el tema de las AFPs hay 4 fondos. El fondo 0, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. El fondo 0 es el fondo más conservador, ahí casi no sientes ninguna pérdida, porque ahí es todo a lo seguro, pero obviamente su rentabilidad es muy pequeña. Y en el otro lado está el fondo 3, que es el más agresivo, el más insolente, digamos, en donde más del 70% de las inversiones son en renta variable, básicamente acciones. Claro. Entonces, el fondo 2 es mixto y el fondo 1 es que tiene un poquito de inversión en acciones, digamos, renta variable, y el resto es seguro. ¿Dónde se ha producido esta caída fuerte en el valor del fondo? Se ha producido en el 3 y en el 2. En el 1 y en el 0 no, y en el 1 es muy poca lo que se ha producido la caída. Pero en el 3 y en el 2 es lo fuerte. Entonces, ¿qué ha pasado? Que quienes están acá en el 3 y en el 2, ¿quiénes están? Están los veintones, los treintones, los cuarentones
y los cincuentones. Y en el fondo 1 y 0, ¿quiénes están? Ahí están de 60 para arriba, que están ya los próximos a jubilarse. Entonces, donde se ha caído fuerte es en el 3 y el 2. Entonces, una persona, un joven, una chica que nos está viendo ahora que tiene 30 años y ha perdido de repente 7.000, 8.000 soles y obviamente está irritado o irritada, está fastidiadísima. ¿Cuántos años le quedan en términos potenciales para jubilarse a los 65 si tiene 30 años? Le quedan pues 35 años para jubilarse. Y esta caída que está teniendo hoy día, eso se va a recuperar en esos 35 años, pues obviamente, no solo se recupera, sino que va a seguir creciendo. Entonces, tranquilidad a las personas que están en el fondo 3 y fondo 2, porque todavía les falta 30, 20, 15, 10 años para jubilarse y tranquilamente pueden recuperar la caída transitoria de hoy día. Algo que podría preocupar es a alguien que siendo con una persona de 60 años a punto de jubilarse, estuviera, porque quiso arriesgar, se hubiera metido al fondo 3, entonces ya su tiempo de recuperación no es el de una chica de 20. Esa persona sí podría estar ciertamente preocupada, ¿no? Mira, al fondo 3 por ley no podría. No podría. Muy especial podría ir. Sí, podría haber sido hacer una gestión muy especial al 2, ¿no? Pero entonces a las personas que están en esa situación, por ejemplo, hay gente que me dice a mí, oye, González Izquierdo, yo tengo 55 años, ¿no? Me quedaría 10 años más. Está bien. Y estoy en el fondo 3 o 2. Claro. Y he perdido 8.000, 10.000 soles, pero me quiero acoger a la jubilación anticipada. Entonces, mi recomendación ahí es, no te acojas todavía a la jubilación anticipada. Claro. Se recupere. Quédate en el fondo 2 o 3 hasta que te recuperes. Hasta que suba. Y una vez que te recuperas, te jubiles. Así es, hasta que suban otra vez tu fondo, el valor de tu fondo, y ahí te jubilas. No te jubiles todavía ahorita, ni tampoco te pases al fondo 1 o al fondo 2, porque estarías realizando tu pérdida y esa pérdida ya no la recuperas. Muy bien. Don Jorge, entonces la persona que tiene 55 años, le aconsejo que se quede, si está en el 2 o en el 3, se quede ahí, no se jubile todavía y no se pase al fondo 1 o fondo 0. Buen Don Jorge, consejo. pero también se ha hablado respecto a las FP en estas propuestas de TTS, tocar aquello, se ha dicho dar disponibilidad de un 20% o un 30% de la FP a personas que lo necesitan. ¿Cuál sería su comentario? No, otra vez, haciendo análisis económico, llegas a la conclusión que eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque el problema de falta de liquidez que estamos viviendo hoy día, sobre todo los trabajadores independientes, ¿no? La falta de liquidez, es un problema transitorio, porque una vez que se acaba la cuarentena, ya pueden salir a trabajar y conforme va pasando el tiempo van generando ingresos, o sea, es algo meramente transitorio. Sin embargo, el fondo de mi jubilación es un fondo de largo plazo. Entonces, por un problema de muy corto plazo, de semanas, yo no puedo echarle mano a un fondo que su fin, su naturaleza, es darme una pensión de jubilación cuando sea viejito. Entonces, ¿cómo atiendo esta emergencia de muy corto plazo, de semanas? Ahí la responsabilidad fundamental, amigos, es del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, que con sus guardaditos que tiene, debe usarlos para financiar esta emergencia de falta de liquidez transitoria, temporal, de 2, 3, 4 semanas. Pero no le echen mano al tema de un fondo cuyo fin, cuyo objetivo, cuya naturaleza es producirme una pensión cuando ya esté viejo, cuando ya me jubile. En eso yo estoy súper de acuerdo con usted, porque además somos un país que no sabe ahorrar, no sabe prever, que suele vivir en el día a día, algunos por extrema necesidad se entiende, pero otros realmente no. Entonces, un país que tiene esa política, esa dinámica, tiene que tener su guardadito para su futuro, para cuando se jubile, y no pueden tocar eso. Pero, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con los más vulnerables? Que en este momento ya 15 días no trabajan, 30 días no trabajan. A mí me escribe mucha gente, amigas, en fin. Y yo la verdad tengo respuestas. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo canalizar esa ayuda que usted menciona? Tiene que crear un ingreso mínimo familiar
¿no? Y tratar de financiarlo de la mejor forma posible y dárselo a la gente, que yo calculo por lo menos sería el 50% de la población peruana, entre pobres y no pobres pero vulnerables. Sumados los dos, tranquilamente puede ser alrededor del 50% de la población peruana, pero felizmente pues es un ingreso por 2, 4 semanas, no más. O sea, claro, el impacto es un impacto fuerte sobre las finanzas fiscales, claro, pero tampoco es un impacto devastador sobre las finanzas fiscales, siempre y cuando, por ejemplo, no se vaya más de un mes, ¿no? Claro. Don Jorge, creo que es importante también que podamos hablar de los emprendedores, personas que generan su empleo, pero que también emplean a personas dentro de su familia o tienen 5, 10 trabajadores. Hablamos del confeccionista, hablamos de personas que se buscan el día a día, pero que quieren crecer. Estos 15 días o este mes los golpea de una manera demoledora. ¿Qué incentivo, qué ayuda, qué programa se podría implementar para ellos? Mira, yo estoy proponiendo una idea. Dos ideas realmente para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa. Formal e informal, no tienen que ser formales necesariamente. Por ejemplo, la gente de Gamarra que nos esté escuchando o de otros centros. Claro, claro que sí. Yo propongo 2 ideas. A darle liquidez, que es lo que ahora necesitan estas empresas. Me refiero solo a la micro, pequeña y mediana empresa. 2 ideas estoy dando. La primera es la siguiente. Muchas de estas empresas, por ejemplo, pongo este ejemplo, una pequeña empresa le vende uniformes al Ministerio de Educación, o una mediana empresa le vende uniformes al Ministerio de Educación, ¿ya? Y el Ministerio, de acuerdo a sus prácticas, le dice, te voy a pagar tu factura en 30, 60 o 90 días, que es lo usual. Claro. Porque en el mundo de los negocios nadie paga el cash. 30, 60, 90 días o incluso en algunos casos más se demora más en pagarte. Entonces, por esta emergencia, yo creo que el gobierno puede tomar las medidas del caso para que a nivel nacional, a nivel de ministerios, gobiernos regionales y gobiernos municipales, se apure el pago de esas facturas. En vez de que sea 30, 60, 90 días, se lo paguen en estos días. Y esa plata ya está presupuestada. O sea, no es algo que voy a tener que sacar de algún lado, no, ya está presupuestada. Es solamente tomar la decisión política y tomar las decisiones administrativas para que yo pueda rápidamente darle la liquidez a la micro, pequeña y mediana empresa que le ha vendido bienes, servicios al sector público y que está esperando que le paguen pues en 30, 60, 90 días, y yo le digo, por emergencia, págaselo en días, no en meses. Esa es mi primera idea. Y la segunda idea que estoy proponiendo es que el Banco Central de Reserva del Perú arme una línea o varias líneas, ¿no?, de financiamiento para prestar, pero con un costo bajísimo, si es posible, cero de costo, dirigido a este tipo de micro, pequeña y mediana empresa que está con problemas de liquidez fuertes. Y lo puede canalizar o a través del Banco de la Nación o a través de la banca privada, pero negociando para que los costos sean muy bajos o cero. Y esta línea puede ser pues a 3 meses, 6 meses, 9 meses, no se necesita más. Y obviamente todas estas medidas son de emergencia, y una vez que pase la emergencia, las borro para que no cree mayores problemas en el sistema financiero. Sin embargo, esas medidas de emergencia que usted relata, el ejemplo es muy ad hoc para la situación. Gente que, por ejemplo, hace uniformes para el gobierno y de pronto puede seguir trabajando porque de repente hace uniformes para enfermeras. Pero la gran mayoría no están haciendo nada. Si yo le otorgo una línea de crédito, están en su casa, los empleados están en sus casas. Es decir, no están produciendo. Ese es el gran problema que hay ahorita. Claro, pero le das la línea de crédito y si no le cobras intereses, mira, 0, le dices me lo pagas en 6, 12 meses, de acá a 6, 12 meses ya comienzan a trabajar y comienzan a pagar. Claro, o sea, esto no pensando es que te van a pagar futuro. En los próximos 30 días. Claro, esto pensando futuro. Ahorita lo que a mí más me preocupa es la cantidad de gente que me escribe. Acá, por ejemplo, Carlos me dice, estoy escuchando, pero dígame, yo trabajo de mozo, nos votaron a 14 personas, no nos pagaron, no puedo sacar mi CTS. La pregunta es,
¿qué hago? Me lo preguntan en todos los correos y yo la verdad que me imagino que es la gran preocupación de todos los que nos están viendo. ¿Qué hago? ¿Cómo Sí. como? ¿Cómo La alimento? mía también, María Teresa, este grupo de independientes, que es el grupo de lejos mayoritario, porque el grupo dependiente es muy chico, este grupo es el que está sufriendo y si nos amplían 15 días más va a ser muy duramente golpeado, pero ahí repito, el gobierno tiene que encontrar la forma de darles un ingreso de emergencia, que les permita salvar este bache de iliquidez que están teniendo. Esa es responsabilidad del gobierno, fundamentalmente, María Teresa. Don Jorge, en estos últimos días, a raíz de esta crisis, se habla también del tema de los intereses que se pagan por las deudas. Hay muchas personas que incluso dicen, estamos viendo nuevos congresistas que estarían por presentar proyectos para que los bancos no cobren intereses durante determinado tiempo o durante este mes que habría la cuarentena. ¿Esto desde el punto de vista económico es positivo, es factible? Digamos, si uno le pregunta a la gente estaría de acuerdo. Claro. Pero, ¿puede generar un daño mayor o es adecuado? Mira, Pedro, acá hay que distinguir lo que están pidiendo algunos congresistas, que si yo tomé un crédito hipotecario, por ejemplo, un crédito vehicular o un crédito de consumo de 2, 3 años atrás, lo que están pidiendo algunos congresistas es que mis cuotas normales por esta emergencia ya no me cobren intereses. Eso no me parece correcto porque tú ya firmaste un contrato que tienes que respetar. Lo que sí me parece también no conveniente es que el banco diga, por ejemplo, el caso de González Izquierdo, oye González Izquierdo, tú a fin de mes tienes que pagar tu cuota de crédito hipotecario. Pero como estás en problemas porque eres independiente, no tienes liquidez, entonces te digo, esa cuota de marzo y abril te la prorrateo de acá a diciembre. Hasta ahí me estás ayudando. Pero el banco te dice, te cobro nuevos intereses por ese prorrateo. Ahí yo estoy en desacuerdo. En ese caso, o sea, no, si me vas a ayudar de verdad en esta emergencia y me prorrateas mi cuota de marzo, mi cuota de abril, de acá a diciembre, no me cobres intereses nuevos, adicionales. Y yo sé que los bancos dicen, negocios son y para mí yo tengo que cobrar porque hay un costo de oportunidad del dinero. Yo entiendo eso, pero estamos en una situación de emergencia en que el costo económico, amigos, es tan grande, va a ser tan grande para la economía peruana, que todos debemos asumir parte de ese costo, todos. Y el sistema financiero no tiene por qué ser la excepción. Exacto. También tienen que asumir parte de ese costo, incluso hasta como un gesto de patriotismo en una circunstancia En este tan punto, difícil don como la Jorge, que en este estamos viviendo punto, ahora. solo para redondear entonces, si lo entiendo bien, debe partir de los bancos, de la asociación de bancos, no de una decisión Sí, de política ellos. que podría generar un problema mayor. No, así es, de ellos, una decisión de ellos que dicen, yo pongo también mi cuota de sacrificio acá. Muy bien, claro, está clarísimo, porque no se trata de poner medidas, porque... Que ya hemos tenido antes, privada. ¿no? En los Claro, 80, ¿sí? claro, no se Lo trata de recordamos imponer, ¿no? Ahora, definitivamente entonces, ya hemos hablado de algunas medidas, y si hablamos de las cifras de crecimiento que ya algunos economistas se están aventurando a lanzar, menos de 1, 0.3, ¿qué diría usted, señor Jorge González Izquierdo? Mira, María Teresa, el primer trimestre de este año, el segundo y de repente hasta el tercer trimestre, la economía peruana va a ser duramente golpeada, ¿no? De repente vamos a tener crecimientos negativos. Pero yo espero que a partir del cuarto trimestre, o sea, a finales de este año, la economía peruana comience a hacer esto, amigos, miren. Ay, ojalá. Pero eso Ojalá. no es gratis, no es que tiene que venir, no. Va a depender de las medidas, ya no para atender la emergencia que estamos viviendo hoy día, sino de medidas de corto y mediano plazo que el gobierno tiene que implementar. Yo le estoy solicitando con mucho respeto al señor presidente Vizcarra que a la brevedad posible anuncie un programa económico financiero 2020-2021, donde diga claramente
cuáles son sus políticas contracíclicas que va a implementar para que este costo que nos viene fuertemente de acá a diciembre, en vez de hacernos daño como 10, nos haga daño como 5, como 4. El costo no va a venir, lo que tenemos que hacer es minimizar ese costo con unas políticas contracíclicas adecuadas. Y eso tiene que estar en un plan económico 2020-2021, que yo se lo pido al señor presidente, que lo anuncie al país para que nos dé confianza a todos los peruanos y disipe la tremenda incertidumbre que hoy día estamos viviendo. Incertidumbre tan grande que hoy día no sabemos si la cuarentena va una semana más, 2 semanas más o cuántas semanas más. Miren la incertidumbre que tenemos. Don Jorge. Entonces, con esa gran incertidumbre nos hace daño y hay que disiparla, ¿no? En esa línea, don Jorge, hemos escuchado a la ministra de Economía, al presidente Vizcarra, decir que el Perú, a diferencia de otros países de la región, tiene fortalezas que le van a permitir salir adelante. Usted también lo ha dicho cuando propone esta serie de medidas que el gobierno debe tener. O sea, el Estado peruano tiene bolsillo para realizar estas inversiones sociales, apoyar a la población vulnerable. Pero ¿es verdad que estamos mejor preparados que otros países? ¿Nos puede explicar cuál es esa fortaleza? ¿Nos puede dar un poquito de confianza en lo que viene? Bueno, sí, mira, en el campo fiscal, ¿no? El déficit fiscal estaba, antes del coronavirus, estaba en niveles un poco superior al 1%, totalmente razonable, totalmente razonable. La deuda pública con respecto al PBI estaba alrededor del 27%, totalmente razonable, y el costo ponderado de la deuda era inferior al crecimiento potencial de la economía, lo cual garantizaba que no tuviéramos problemas de deuda externa o deuda interna como lo tiene Argentina ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, por ese lado, por el lado monetario, la inflación está así, ¿no? Está también bajo control, es algo que no... Y el sistema financiero peruano, tanto bancos como cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, cajas rurales, etcétera, también es un sistema fuerte. O sea, por ese lado estamos en situación normal, digamos, para afrontar esta crisis. Por eso es que yo estoy pidiendo que se formule ese programa, ese Plan Nacional Económico 2020-2021 y se anuncie al país para tranquilizar, devolverle las expectativas positivas a los peruanos y a la gente del extranjero que nos está mirando. Además, Jorge, cuando hablamos de nuestra economía y nuestra recuperación y las medidas que tendríamos que hacer, a veces estamos perdiendo de vista que esto va a ser un colapso a nivel mundial. Es decir, nosotros de repente decimos, como Perú, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, ya. Pero si salimos un poquito más del Perú, o sea, ¿a quién le vamos a vender? ¿Quién nos va a comprar? Todas esas medidas están estrechamente vinculadas y relacionadas y amarradas con todo lo que está pasando a nivel mundial. María Teresa, mira, a nivel del mundo, hoy día ya, yo creo que ya es consenso en el mundo que la economía mundial o crece cero o crece negativo en recesión. Ya eso ya es aceptado por casi todo el mundo hoy día, que la economía mundial quizás va a hacer esto a causa del coronavirus. Porque recién ahora se están empezando a tomar medidas duras en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, recién. O sea que es cierto que la economía mundial este año va a ser esto, ¿no? Y obviamente nos golpea, pues tremendamente nos va a golpear. Por eso es más importante que nunca hacer políticas contracíclicas. Y la gente me dirá, pero oye, estás hablando mucho de contracíclico, ¿qué es eso? Voy a ponerle un ejemplito. Mira, yo sé que en julio y agosto viene el invierno crudo en el Perú. Y me puede dar gripe, y una gripe fuerte me puede dar. Entonces yo ahora, marzo, abril, me vacuno contra la gripe. Cosa que si me da la gripe en julio, agosto, me da una gripe leve. Me va a dar, pero una gripe leve no me va a tumbar 7, 10 días a la cama. Esa vacuna son las medidas contracíclicas que hay que tomar desde ahora para que cuando nos caiga el golpe fuerte, no nos tumbe al suelo, digamos, nos haga tambalear, pero no nos afecten demasiado. Si no hacemos las políticas contracíclicas, ahí sí la economía peruana la va a pasar bastante mal, ¿no? Muy bien, don Jorge González Izquierdo, muchísimas gracias porque creo que
la explicación, el análisis que ha compartido con nosotros nos da tranquilidad. Como usted bien lo ha dicho en más de una oportunidad, la economía también se mueve por las emociones y los miedos. Cuando hay pánico, todo se puede ir hacia abajo. Entonces es importante la dosis de realismo y tranquilidad que nos va a permitir encarar lo que está aún por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y ya lo tendremos nuevamente pronto. Sí, porque se quedan, quiero pedir disculpas a todos los que me escriben porque son casos particulares cada uno, pero he tratado de englobar. Había un marco general. Claro, un marco general, lo que todos y cada uno de ustedes están viendo, el que es carpintero, la que es maquilladora, el que es mozo, y todos están dentro de una situación similar. Y qué importante es que el gobierno, como bien ha señalado nuestro entrevistado, definitivamente inyecte dinero. Hay bolsillo, o sea, hay fondos, para eso nos hemos ajustado el cinturón durante muchos años, pero tiene que venir ya. Así es. Muy bien, vamos ahora con más noticias. Nos vamos.